Buenas tardes. Con ocasión al debate que se ha presentado en el sentido de que el Tribunal Superior de Bogotá ordena a un candidato con ocasión al debate que se ha obligatoriamente en el sentido de que el Tribunal Superior de Bogotá 5 días, 3 días antes a un candidato a que se presente obligatoriamente. Es claro y muy importante determinar que esta última semana, 5 días, 3 no días están obligados ninguno a presentar un debate en plaza. Es claro y muy importante determinar que cerrado, esta última semana, porque la misma ley también lo prohíbe, no están obligados que pueden hacer ninguno a presentar un debate en plaza presentaciones o en recinto cerrado, porque la misma ley también lo prohíbe, y a puerta cerrada, dice que pueden hacer quién es el candidato, consensos, claro. Y es obvio porque la ley 996 del año 2005 de un recinto y a puerta señala claramente con quién es el candidato, que los debates tienen que ser consensuados. Claro, los debates. Y es obvio porque la ley 996 del año 2005, por lo tanto esa obligatoriedad 3 señala claramente la rama judicial que los debates tienen que ser consensuados. Es algo inconstitucional que debates obligatorios no existen en Colombia. Por lo tanto esa obligatoriedad que tiene la rama judicial del tribunal es algo inconstitucional que se presenta. La sentencia C1153 del año 2005, obligatoriedad que tiene, habla claramente que quieran hacerlo ver cuáles son las actividades de una campaña presidencial. La sentencia C1153 del año 2005 acertadamente habla claramente que cuáles son las actividades de una campaña presidencial vuelta solamente tiene duración de 4 meses. Acertadamente está establecido que por la misma una campaña presidencial, las actividades de la campaña están condicionadas, solamente tiene y señaladas 4 meses ese artículo, es decir, y no puede haber establecido por la misma ley. Por otra parte, las actividades de la campaña, los candidatos condicionadas solamente pueden señaladas en ese realizar, artículo, es decir, no puede haber o recibir aportes en ese sentido. Y por otra parte, igualitarios, recibir una reposición, solamente pueden realizar votos o recibir aportes al número de votos válidos aplicados estatales igualitarios, recibir una reposición, como ya lo sabemos, de votos, no puede exceder los topes de la campaña equivalentes al número de votos válidos. Hay un programa electoral que se tiene que multiplicar por el mismo, que se tiene durante la primera y durante la segunda vuelta. No puede exceder los topes de la campaña. Entonces los concesionarios privados, hay un programa electoral privados pueden divulgar la propaganda durante la primera y durante la segunda vuelta. Si hubiese cambios, asimismo, entonces los concesionarios privados y operadores privados pueden divulgar la propaganda. Me asalta la duda porque dice que el artículo 30 de la ley, asimismo, también hay prohibiciones. Dice claramente que en el numeral tercero me asalta la duda porque el artículo referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas en el numeral tercero de Estado, de gobierno, referirse a los demás candidatos a menos que haya alguna situación de seguridad en sus disertaciones o presentaciones públicas o en la soberanía, Estado, desastres de gobierno. A menos que haya alguna situación de imagen o símbolo de seguridad de candidatos o en la soberanía, pero Gustavo Petro ha adelantado muchas cosas y en frente a esto incluir la imagen o símbolos de nada. La pregunta mía es si una norma, Gustavo Petro ha adelantado muchas cosas, no dice y habla de una obligatoriedad. Frente a esto están obligados los candidatos a través de una sentencia de tutela obligar a un candidato con ocasión a hablar, pues no, porque resulta que en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la expresión y libertad habla sobre algunas restricciones a la libertad de expresión, algunas limitaciones que deben estar 5 días, 3 días antes autorizados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Es claro, también habla sobre incompatibilidades fundamentales entre las leyes de desacato y la Convención Interamericana. Como esto es una ley de desacato que en plaza pública o en recinto cerrado, la Convención Interamericana es muy clara en decir que ese pueden tipo de censuras y por ende consensos. Nosotros no podemos hablar en ningún momento dentro de una obligatoriedad de un recinto y a puerta cerrada con quién es el candidato de la comunicación social
está supeditada Y es a obvio que porque las la dos ley personas 996 del puedan año 2005, concertar y en su artículo señalar 23, si señala quieren o no claramente participar en un que los certamen debates tienen que de ser un debate público. consensuados. Los debates Pero obligatorios no cuando existen esos en estándares Colombia. Por lo interamericanos tanto, esa son obligatoriedad de obligados la rama u judicial, el obligatorios, tribunal, es algo pues simplemente inconstitucional existe que lo que se se llama la presenta con respecto inconstitucionalidad de a una la sentencia, y el llamada ser obligatoriedad que inconstitucional una tienen sentencia, o que quieran pues no hacerlo están por obligados a asistir a obligatoriedad, un debate. presentarse Por a un ende, debate. al La estar sentencia inmersa esta C-1153 del año sentencia 2005 en habla claramente un acto cuáles son contradictorio las en el marco actividades de una jurídico campaña interamericano, presidencial, pues no puede obligarse y a un muy, candidato, muy como quiere así ver acertadamente el dice Tribunal Superior, que y una mal campaña hubiera hecho presidencial en a segunda vuelta una presentación solamente tiene en un duración debate de 4 público en meses plaza pública y que o a está través de medios establecido de por la comunicación. misma ley. Pues se están Las actividades de equivocando la los señores campaña están magistrados, se están condicionadas y equivocando duro señaladas y lo en ese hemos visto, artículo, es decir, porque no si es puede haber necesaria una una reforma reforma a la en ese justicia. sentido. Aquí estamos haciendo Por otra leyes parte, o aplicando sentencias los con candidatos leyes solamente pueden acomodándolas para darle realizar beneficios a unas terceras o recibir personas. Por lo aportes tanto, sí recomiendo estatales una reforma igualitarios, a la recibir justicia, una porque la reposición acomodación no puede ser objeto de de un votos discernimiento que equivalentes al se número hace de a través votos de un válidos razonamiento aplicados, los cuales para aprendemos elegir a o jugar dar por el mil una situación por ciento, de como ya lo sabemos. tranquilidad o seguridad No jurídica puede al exceder los dictar una topes de la sentencia. Aquí campaña. no se puede obligar a nadie Hay un programa simplemente electoral por el hecho de que que se tiene interpretan una durante la norma en primera favor y de un durante la candidato. segunda Por vuelta. favor, Si pongámosle hubiese cuidado al voto cambios, y pongámosle entonces cuidado a los esto. concesionarios Muchas gracias. privados y operadores Buena privados tarde. pueden Espero haber divulgar sido muy la claro. propaganda respectiva. En ningún momento dice que es una obligatoriedad. Asimismo, también hay prohibiciones para aquellos candidatos presidenciales. Me asalta la duda porque el artículo 30 de la ley a la cual me referí, en la 996, dice claramente que en el numeral tercero del artículo 30, referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como jefe de Estado, de gobierno, a menos que haya alguna situación de seguridad nacional o seguridad de candidatos, o en la soberanía, o en desastres o emergencias. Y en el numeral cuarto, incluir la imagen o símbolos de pronto de campañas presidenciales. Pero Gustavo Petro ha adelantado muchas cosas frente a esto y nadie le ha dicho absolutamente nada. La pregunta mía es si una norma que es constitucional no dice y habla de una obligatoriedad, ¿están obligados los candidatos a través de una sentencia de tutela obligar a un candidato a hablar? Pues no, porque resulta que en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la expresión y libertad habla sobre algunas restricciones a la libertad de expresión, algunas limitaciones que deben estar orientadas a los objetivos autorizados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. También habla sobre incompatibilidades fundamentales entre las leyes de desacato y la Convención Interamericana. Como esta es una ley de desacato que le quieren aplicar a Rodolfo Hernández, la Convención Interamericana es muy clara en decir que es un tipo de censuras y por ende nosotros no podemos hablar en ningún momento de una obligatoriedad, porque la caracterización e importancia de la comunicación social está supeditada a que las dos personas puedan concertar y señalar si quieren o no participar en un certamen de un debate público. Pero cuando esos estándares interamericanos son obligados u obligatorios, pues simplemente existe lo que se llama la inconstitucionalidad de una sentencia, y el ser inconstitucional una sentencia, pues no están obligados a asistir a un debate. Por ende, al estar inmersa esta sentencia en un acto contradictorio en el marco jurídico interamericano, pues no puede obligarse a un candidato, como quiere así ver el Tribunal Superior, y mal hubiera hecho, a una presentación en un debate público, en plaza pública o a través de medios de comunicación. Pues se están equivocando los señores magistrados,
se están equivocando y duro, y lo hemos visto porque sí es necesaria una reforma a la justicia. Aquí estamos haciendo leyes o aplicando sentencias con leyes, acomodándolas para darle beneficios a unas terceras personas. Por lo tanto, sí recomiendo una reforma a la justicia, porque la acomodación no puede ser objeto de un discernimiento que se hace a través de un razonamiento para elegir o dar una situación de tranquilidad o seguridad jurídica al dictar una sentencia. Aquí no se puede obligar a nadie, simplemente por el hecho de que interpretan una norma en favor de un candidato. Por favor, pongámosle cuidado al voto y pongámosle cuidado a esto. Muchas gracias. Buena tarde y espero haber sido muy claro. Si una norma que es constitucional no dice y habla de una obligatoriedad, están obligados los candidatos a través de una sentencia de tutela obligar a un candidato a hablar, pues no, porque resulta que en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la expresión y libertad habla sobre algunas restricciones a la libertad de expresión, algunas limitaciones que deben estar orientados a los objetivos autorizados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. También habla sobre incompatibilidades fundamentales entre las leyes de desacato y la Convención Interamericana. Como esta es una ley de desacato que le quieren aplicar a Rodolfo Hernández, la Convención Interamericana es muy clara en decir que es un tipo de censuras y por ende nosotros no podemos hablar en ningún momento de una obligatoriedad, porque la caracterización e importancia de la comunicación social está supeditada a que las dos personas puedan concertar y señalar si quieren o no participar en un certamen de un debate público. Pero cuando esos estándares interamericanos son obligados u obligatorios, pues simplemente existe lo que se llama la inconstitucionalidad de una sentencia, y el ser inconstitucional una sentencia, pues no están obligados a asistir a un debate. Por ende, al estar inmersa esta sentencia en un acto contradictorio en el marco jurídico interamericano, pues no puede obligarse a un candidato, como quiere así ver el Tribunal Superior, y mal hubiera hecho, a una presentación en un debate público, en plaza pública o a través de medios de comunicación. Pues se están equivocando los señores magistrados, se están equivocando y duro, y lo hemos visto porque sí es necesaria una reforma a la justicia. Aquí estamos haciendo leyes o aplicando sentencias con leyes, acomodándolas para darle beneficios a unas terceras personas. Por lo tanto, sí recomiendo una reforma a la justicia, porque la acomodación no puede ser objeto de un discernimiento que se hace a través de un razonamiento para elegir o dar una situación de tranquilidad o seguridad jurídica al dictar una sentencia. Aquí no se puede obligar a nadie, simplemente por el hecho de que interpretan una norma en favor de un candidato. Por favor, pongámosle cuidado al voto y pongámosle cuidado a esto. Muchas gracias. Buena tarde y espero haber sido muy claro. Buenas tardes. Con ocasión al debate que se ha presentado en el sentido de que el Tribunal Superior de Bogotá ordena a un candidato a que se presente obligatoriamente a debatir 5 días, 3 días antes de las elecciones. Es claro y muy importante determinar que esta última semana no están obligados ninguno a presentar un debate en plaza pública o en recinto cerrado, porque la misma ley también lo prohíbe. Dice que pueden hacer consensos o presentaciones dentro de un recinto y a puerta cerrada con quienes el candidato lo divulgue. Claro. Y es obvio porque la ley 996 del año 2005, en su artículo 23, señala claramente que los debates tienen que ser consensuados. Los debates obligatorios no existen en Colombia. Por lo tanto, esa obligatoriedad
de la rama judicial, del tribunal, es algo inconstitucional que se presenta con respecto a la llamada obligatoriedad que tienen o que quieran hacerlo ver por obligatoriedad, presentarse a un debate. La sentencia C-1153 del año 2005 habla claramente cuáles son las actividades de una campaña presidencial y muy acertadamente dice que una campaña presidencial en segunda vuelta solamente tiene duración de 4 meses y que está establecido por la misma ley. Las actividades de la campaña están condicionadas y señaladas en ese artículo, es decir, no puede haber una obligatoriedad en ese sentido. Por otra parte, los candidatos solamente pueden realizar o recibir aportes estatales igualitarios, recibir una reposición de votos equivalentes al número de votos válidos aplicados, los cuales se tienen que multiplicar por el 1000%, como ya lo sabemos. No puede exceder los topes de la campaña. Hay un programa electoral que se tiene durante la primera y durante la segunda vuelta. Si hubiese cambios, entonces los concesionarios privados y operadores privados pueden divulgar la propaganda respectiva. En ningún momento dice que es una obligatoriedad. Asimismo, también hay prohibiciones para aquellos candidatos presidenciales. Me asalta la duda porque el artículo 30 de la ley a la cual me referí, en la 996, dice claramente que en el numeral tercero del artículo 30, referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como jefe de Estado, de gobierno, a menos que haya alguna situación de seguridad nacional o seguridad de candidatos, o en la soberanía, o en desastres o emergencias. Y en el numeral cuarto, incluir la imagen o símbolos de pronto de campañas presidenciales. Pero Gustavo Petro ha adelantado muchas cosas frente a esto y nadie le ha dicho absolutamente nada. La pregunta mía es si una norma que es constitucional no dice y habla de una obligatoriedad, ¿están obligados los candidatos a través de una sentencia de tutela obligar a un candidato a hablar? Pues no, porque resulta que en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la expresión y libertad habla sobre algunas restricciones a la libertad de expresión, algunas limitaciones que deben estar orientadas a los objetivos autorizados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. También habla sobre incompatibilidades fundamentales entre las leyes de desacato y la Convención Interamericana. Como esto es una ley de desacato que le quieren aplicar a Rodolfo Hernández, la Convención Interamericana es muy clara en decir que es un tipo de censuras y por ende nosotros no podemos hablar en ningún momento de una obligatoriedad, porque la caracterización e importancia de la comunicación social está supeditada a que las dos personas puedan concertar y señalar si quieren o no participar en un certamen de un debate público. Pero cuando esos estándares interamericanos son obligados u obligatorios, pues simplemente existe lo que se llama la inconstitucionalidad de una sentencia, y el ser inconstitucional una sentencia, pues no están obligados a asistir a un debate. Por ende, al estar inmersa esta sentencia en un acto contradictorio en el marco jurídico interamericano, pues no puede obligarse a un candidato, como quiere así ver el Tribunal Superior, y mal hubiera hecho, a una presentación en un debate público, en plaza pública o a través de medios de comunicación. Pues se están equivocando los señores magistrados, se están equivocando y duro, y lo hemos visto porque sí es necesaria una reforma a la justicia. Aquí estamos haciendo leyes o aplicando sentencias con leyes, acomodándolas para darle beneficios a unas terceras personas. Por lo tanto, sí recomiendo
una reforma a la justicia, porque la acomodación no puede ser objeto de un discernimiento que se hace a través de un razonamiento para elegir o dar una situación de tranquilidad o seguridad jurídica al dictar una sentencia. Aquí no se puede obligar a nadie, simplemente por el hecho de que interpretan una norma en favor de un candidato. Por favor, pongámosle cuidado al voto y pongámosle cuidado a esto. Muchas gracias. Buena tarde y espero haber sido muy claro. Buenas tardes. Con ocasión al debate que se ha presentado en el sentido de que el Tribunal Superior de Bogotá ordena a un candidato a que se presente obligatoriamente a debatir 5 días, 3 días antes de las elecciones. Es claro y muy importante determinar que esta última semana no están obligados ninguno a presentar un debate en plaza pública o en recinto cerrado, porque la misma ley también lo prohíbe. Dice que pueden hacer consensos o presentaciones dentro de un recinto y a puerta cerrada, con quienes el candidato lo divulgue. Claro. Y es obvio porque la ley 996 del año 2005, en su artículo 23, señala claramente que los debates tienen que ser consensuados. Los debates obligatorios no existen en Colombia. Por lo tanto, esa obligatoriedad de la rama judicial, del tribunal, es algo inconstitucional que se presenta con respecto a la llamada obligatoriedad que tienen o que quieran hacerlo ver por obligatoriedad, presentarse a un debate. La sentencia C1153 del año 2005 habla claramente cuáles son las actividades de una campaña presidencial y muy acertadamente dice que una campaña presidencial en segunda vuelta solamente tiene duración de 4 meses y que está establecido por la misma ley. Las actividades de la campaña están condicionadas y señaladas en ese artículo, es decir, no puede haber una obligatoriedad en ese sentido. Por otra parte, los candidatos solamente pueden realizar o recibir aportes estatales igualitarios, recibir una reposición de votos equivalentes al número de votos válidos aplicados, los cuales se tienen que multiplicar por el 1000%, como ya lo sabemos. No puede exceder los topes de la campaña. Hay un programa electoral que se tiene durante la primera y durante la segunda vuelta. Si hubiese cambios, entonces los concesionarios privados y operadores privados pueden divulgar la propaganda respectiva. En ningún momento dice que es una obligatoriedad. Asimismo, también hay prohibiciones para aquellos candidatos presidenciales. Me asalta la duda porque el artículo 30 de la ley a la cual me referí, en la 996, dice claramente que en el numeral tercero del artículo 30, referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como jefes de Estado, de gobierno, a menos que haya alguna situación de seguridad nacional o seguridad de candidatos, o en la soberanía, o en desastres o emergencias. Y en el numeral cuarto, incluir la imagen o símbolos de pronto de campañas presidenciales. Pero Gustavo Petro ha adelantado muchas cosas frente a esto y nadie le ha dicho absolutamente nada. La pregunta mía es si una norma que es constitucional no dice y habla de una obligatoriedad, ¿están obligados los candidatos a través de una sentencia de tutela obligar a un candidato a hablar? Pues no, porque resulta que en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la expresión y libertad habla sobre algunas restricciones a la libertad de expresión, algunas limitaciones que deben estar orientados a los objetivos autorizados por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos
También habla sobre incompatibilidades fundamentales entre las leyes de desacato y la Convención Interamericana. Como esto es una ley de desacato que le quieren aplicar a Rodolfo Hernández, la Convención Interamericana es muy clara en decir que es un tipo de censuras y por ende nosotros no podemos hablar en ningún momento de una obligatoriedad, porque la caracterización e importancia de la comunicación social está supeditada a que las dos personas puedan concertar y señalar si quieren o no participar en un certamen de un debate público. Pero cuando esos estándares interamericanos son obligados u obligatorios, pues simplemente existe lo que se llama la inconstitucionalidad de una sentencia, y el ser inconstitucional una sentencia, pues no están obligados a asistir a un debate. Por ende, al estar inmersa esta sentencia en un acto contradictorio en el marco jurídico interamericano, pues no puede obligarse a un candidato, como quiere así ver el Tribunal Superior, y mal hubiera hecho, a una presentación en un debate público, en plaza pública o a través de medios de comunicación. Pues se están equivocando los señores magistrados, se están equivocando y duro, y lo hemos visto porque si es necesaria una reforma a la justicia. Aquí estamos haciendo leyes o aplicando sentencias con leyes, acomodándolas para darle beneficios a unas terceras personas. Por lo tanto, sí recomiendo una reforma a la justicia, porque la acomodación no puede ser objeto de un discernimiento que se hace a través de un razonamiento para elegir o dar una situación de tranquilidad o seguridad jurídica al dictar una sentencia. Aquí no se puede obligar a nadie, simplemente por el hecho de que interpretan una norma en favor de un candidato. Por favor, pongámosle cuidado al voto y pongámosle cuidado a esto. Muchas gracias. Buena tarde y espero haber sido muy claro.